por qué lo haces, por qué te expones, si lo más importante es la vida, no los récords, y más en un deporte minoritario, ¿no? Esta vez llegaré, no volveré a ver a mi madre, a mi hija, ahí pueden entrar. Mi instinto me pedía que sobreviviera a esa situación para conocer a mi hija. Sí, bueno, es un gran desconocido, ¿no? La gente pagaría lo que fuera por estar ingrávidos y en el agua estás ingrávido. Nosotros eso de parado, como hacías tú, hacemos 9-10 minutos. Los pescadores del mundo hacen 11-12 minutos de apnea. Si me equivoco me corriges, pero estamos diseñados para coger aire, para no ponernos en riesgo, para evitar morirnos. Y la apnea parece que induces al cuerpo y al cerebro a, bueno, te dejo sin aire, voy más fondo, me alejo más de la superficie, como decías antes. ¿Cómo es eso y por qué eso engancha, Miguel? Yo he perdido 4 veces el conocimiento, un blackout que le llamamos en la apnea. Casi como si entrara un león a atacarte, te pones en modo protección y estrés, y eso es lo último que quieres para rendir, ¿no? La apnea, si no te encanta, es muy difícil entrenarlo. Estoy muy profundo, estoy solo y no hay visibilidad, hay oscuridad, puede haber termoclinas frías, puede haber animales salvajes. Para ti, Miguel, ¿qué es el deporte? Bueno, el deporte forma parte para mí de la vida, ¿no? Algo terapéutico, algo físico, algo mental, es un conjunto de cosas, ¿no? Está unido a mi forma de ser y especialmente la apnea, claro. Preparando la entrevista pensamos, claro, cuando eres niño, que normalmente es cuando tienes tu primer contacto en el deporte, nosotros no conocemos ningún caso de ningún niño que haya dicho, me voy a apuntar a hacer apnea. Pero ni uno, ni uno. No sé si en tu caso dado, pero... Tampoco lo había en mi pueblo cuando yo empecé en Montgat, no había clases de eso, ¿no? Pero seguramente si te pregunto, cuando eras pequeño de forma autodidacta ibas al agua y intentabas cruzar una piscina o coger algo del fondo del mar o buscar un pulpo bajo una roca, o sea, tenías la curiosidad, ¿no? Casi como una foca bebé, ¿no? Que juega en el agua, ¿no? Todos los niños jugamos y luego pues lo tecnifiqué todo eso, ¿no? Cuando fui mayor y descubrí que había un deporte que se dedicaba a eso, pues decidí que eso que había hecho de forma natural, pues lo evolucionara, ¿no? Porque ¿cómo fue tu primer contacto con el deporte? ¿Qué deportes practicabas de pequeño? Yo principalmente baloncesto. Yo soy de Montgat, un pueblo pegado a Badalona, donde había mucha cultura de baloncesto, y yo era un niño pegado al balón. ¿Ya eres alto? Porque eres alto. Ya era alto, sí, alto. me mantuve y me mantengo todavía, pero sí, lo que pasa es que, bueno, siempre he sido tener mucha psicomotricidad, un buen manejo del balón, buen tiro, y aparte siempre me ha encantado, o sea, me he enamorado del baloncesto. Entonces era o básquet o en verano irme al agua con una máscara y un tubo. No había wifi en aquella época, entonces era lo que había y a mí me encantaba. Entonces, bueno, el básquet pasó a un segundo plano, empecé a viajar por el mundo y en esos viajes descubrí que había gente que entrenaba la apnea, que era algo que yo había hecho de forma natural, autodidacta, pero sin conocimiento, sin técnicas, sin seguridad. Y bueno, pues a partir de ahí empecé a evolucionar. Porque ¿qué es la apnea? La apnea como tal es el acto de aguantar la respiración, tanto de forma inmóvil, en piscina, o dinámica en piscina en movimiento para hacer recorrido, o en mi caso, que estoy especializado en disciplinas de profundidad, que es aguantar la respiración y ir lo más profundo posible, autopropulsado, con aletas, sin aletas, tirando un cabo, pero el objetivo es ir lo máximo profundo. Luego ya entran aspectos fisiológicos, técnicos, mentales, adaptativos, místicos, si quieres, ¿no? Ahora los tocaremos y ahora profundizaremos en eso, pero ¿cómo aparece en tu vida la apnea ya en este sentido más de profesional, esto que has dicho, este viaje?
¿Y cómo dices tú, ostras, voy a profundizar en esto, voy a entrenarme más para ser mejor en apnea? Bueno, yo creo que es un poco, forma parte de mi personalidad. Cuando era joven empecé a viajar por el mundo, pues un poco con una mochila y estar 1 o 2 años fuera de aquí, por la curiosidad de conocer el mundo y descubrirme a mí mismo también bueno, conocerme un poco mejor y conocer el mundo. Y en ese proceso, pues encontré la apnea como una actividad que yo hacía, pero sin más. Lo que pasa es que decidí que me gustaba tanto cuando volví a Barcelona. Empecé a entrenar en un club que se llamaba Cabal de Mar. En aquella época, trabajaba, combinaba mi trabajo profesional, que yo había trabajado de consultor, con 22, 24 años, y entrenar la apnea. Lo que pasa que me gustó tanto y como mi estilo de vida era ya dejarlo todo y viajar, pues decidí que en vez de viajar por el mundo para ver el Taj Mahal, pues iba a dedicarme a entrenar apnea, como haría un surfista o un escalador, buscar la ola perfecta o buscar la pared perfecta, pues yo buscaba las condiciones perfectas para la apnea y donde hubiera comunidad, y ese sitio era en Dahab, en Egipto. ¿Y te acuerdas de ese paso? O sea, tu consultor, trabajo a priori estable, sueldo Tradicional. tradicional. ¿Cómo es ese momento de tomar esa decisión de ¿lo hago o no lo hago? Es muy sencillo, siempre lo fue para mí. Es mejor tomar una decisión que no tomarla. Si no la tomaba, me da más inestabilidad que si la tomaba, porque yo ya sabía que eso no me iba a gustar hacerlo el resto de mi vida. Entonces, hacer algo que no te gusta toda tu vida, pues para mí quizá mi forma de ver la vida es desaprovechar una vida. Entonces me fue fácil tomar esa decisión. Entiendo que hay gente que les puede costar, pero para mí era muy sencillo porque era lo que yo buscaba y lo que me gustaba, y por lo tanto mi energía, mi fuerza la iba enfocada en ese objetivo. ¿Y vértigo no te daba? De decir, bueno, yo quiero dedicarme a esto, pero no conozco, bueno, en ese momento no sé si conocías a alguien que se ganara la vida de No, eso. no, pero tampoco lo planteé así. Yo creo que es fácil con 20 o 30 años tomar estas decisiones porque tienes margen de maniobra. Quizá cuando ahora tengo 46 años y muchas veces pienso, hostia, me podría haber salido mal, pero, o mejor, pero bueno, no lo planteé porque es que tampoco tenía nadie dependía de mí, era yo solo, digamos, mi familia, mis amigos, pero no dependía de familias, de niños, de hipotecas, de nada. Entonces, bueno, fue relativamente sencillo. Siempre tendrías tiempo de volver a ser consultor, ¿no? Sí, o 30. ganarme la vida, o al menos hacer algo, aunque consultoría o esa parte de mi vida, aprendí cosas y me gustó, pero me dio una visión del mundo de los negocios, quizá. Pero bueno, sabía que eso no me iba a gustar como para pasar toda mi vida. Prefiero hacer algo que me gane menos y hacer algo que me gusta y me motive todos los días, ¿no? ¿Cómo aprendiste, Miguel? O sea, ¿cuáles fueron tus primeros maestros? Hemos visto que Humberto Belichari tiene parte de responsabilidad en que te enganchases tanto. Explica cómo son, bueno, esa primera toma de contacto y esos primeros aprendizajes en el mundo de la apnea. Bueno, como te decía, empecé a entrenar aquí en Barcelona. Esteban Torrano era uno de los mentores de aquí de apnea en Barcelona. Y bueno, yo siempre había leído sobre Humberto Pellizzari y visto sus documentales y demás. Y aproveché que hacía un curso de instructores en Egipto en 2008, para irme a hacer el curso con él, y ahí lo conocí y empecé no solo el hecho de conocerlo, sino también el hecho de vivir en un sitio donde había cultura apnea, donde había una comunidad. Entonces, al final, lo que buscas es conocer otras personas con los mismos intereses, que entrenan todos los días, que viven por y para la apnea, como haría un escalador en Yosemite. Pues igual, el objetivo no es tanto voy a ganarme la vida, sino es voy a disfrutar de mi pasión, con los ahorros que tengo, o hacer mi instructor y doy un curso aquí y allá para pagar alquiler y comida en un sitio relativamente barato, como puede ser Egipto, Sudeste Asiático, Latinoamérica, donde fuera que estés. Y esa era la forma, ¿no? Entonces, con Humberto conocí no solo las técnicas, sino también la filosofía de una forma de vivir, de entender la apnea, ¿no? No tanto a nivel comercial. Porque si tuvieras que explicarla, ¿cuál sería esa filosofía? Bueno, hay muchas formas de entenderla, ¿no? Pero quizás es esa conexión entre cuerpo, mente y naturaleza, ¿no? La parte del cuerpo, la respiración, la relajación, la técnica, el aleteo, la compensación, aspectos biomecánicos, entender cómo moverse bajo el agua.
la adaptación a la profundidad de forma progresiva, igual que un alpinista necesita años de adaptación, un profundista necesita adaptarse a la presión, a la flexibilidad pulmonar, a los aspectos técnicos de compensación, aspectos mentales, ¿no? El instinto de supervivencia cuando aflora, cuando sea te llevo al mar, que algún día os llevaré, y os digo, bajar por este cabo, tu instinto al cabo de unos metros es darse la vuelta y subir, porque cada aleteo te lleva más lejos del aire, que es la vida, ¿no? Entonces, bueno, esa lucha, ese juego, también te enseña mucho, siempre teniendo conocimiento, teniendo técnica y teniendo seguridad. Si no está comprometido todo eso, nos podemos adaptar psicológicamente. Entonces, bueno, para mí es un juego, es jugar con tu cuerpo, con tu mente, desde la seguridad y hacerlo en un entorno natural como puede ser el mar, que además puedes tener interacciones actuales. Bueno, pero No, digo que antes de que profundicemos en esto, el tema también de conciencia, que es algo que también nos ha sorprendido, yo quiero, para la gente que nos esté escuchando, poner en dimensión lo que has conseguido tú, que me he preparado los datos correctamente. Unos 6.000 alpinistas han ido al punto más alto de la Tierra, que es el Everest. Eso no lo sabía. Pues, bueno, unos 6.000, 7.000. Unas 300 personas han viajado al espacio, se han salido de la Tierra. 12 han pisado la Luna, pero solo 8 han bajado a más de 120 metros de profundidad del mar, y tú eres una de ellas. Ahora creo que son 10, y ahora que no, ya no los cuento, pero Si son 10, no, si son 10, ya. No, pero yo creo que con estos datos se entiende la dimensión de, ostras, que hacia arriba quizá hemos explorado más, pero hacia abajo no tanto. sí, bueno, es un gran desconocido, ¿no? La gente pagaría lo que fuera por estar ingrávidos y en el agua estás ingrávido. Entonces, bueno, también depende un poco de la curiosidad. Lo desconocido a veces genera miedos y la gente se va al mar y ve un lago oscuro y dice, hostia, que eso me da miedo, no me meto. Y son normalmente rocas y algas, ¿no? No es nada, ¿no? Entonces, ese miedo se suple fácil, ¿no? Pones una máscara y ves que hay unas rocas y por lo tanto ya dejas de tener miedo, ¿no? Entonces, como te digo, conocimiento, en este caso de la apnea, para enseñaros, yo os tengo que decir qué va a ocurrir fisiológicamente hablando, cómo va a bajar vuestro ritmo cardíaco, qué pasará cuando aguante la respiración, cuando tenga que respirar. Todo ese conocimiento os empodera. Luego la técnica, cómo hay que hacerlo, cómo moverse, cómo compensar, cómo aletear. Y luego os tengo que proveer la seguridad. De esa manera, pues tienes una perspectiva y es capaz, mediante la repetición, adaptarte psicológicamente. Entonces, bueno, digamos que en ese ámbito la gente desconoce completamente el fondo del mar y el mar porque por pura ignorancia, ¿no? Cuando lo conocen, pues es más fácil atreverse. Y seguramente somos, pues, 10 locos, sí, lo dice. seguro. Bueno, la gente dice locos, pero en realidad no. Es muy la apnea, incluso la apnea competitiva es muy, muy segura. En España mueren entre 12 y 15 o 20 pescadores submarinos cada año. Apneístas han muerto 5 profesionales de los últimos 50. O sea, las estadísticas están de nuestra parte. Nosotros sabemos muy bien lo que estamos haciendo, ¿no? Claro, a mí lo que me sorprendió es que se desarrolla un deporte profesional que en realidad es una práctica que va en contra de todos los mecanismos del cuerpo y el cerebro. Es decir, estamos diseñados, si me equivoco me corriges, pero estamos diseñados para coger aire, para no ponernos en riesgo, para evitar morirnos, y la apnea parece que induces al cuerpo y al cerebro a, bueno, te dejo sin aire, voy más fondo, me alejo más de la superficie, como decías antes. ¿Cómo es eso y por qué eso engancha, Miguel? Bueno, a ver, a nivel cultural hemos sido recolectores pescadores. Siempre se ha aguantado la respiración para pescar. Luego se ha evolucionado a nivel deportivo. A nivel biológico, adaptativamente, tenemos adaptaciones al hecho de aguantar la respiración como lo tiene un delfín o una ballena. O sea que nosotros tenemos un pasado acuático, obviamente somos un mamífero terrestre, pero tenemos adaptaciones como las tenemos a la altitud, al frío, a la profundidad, a la hipoxia. O sea, esas adaptaciones las tenemos. Lo bueno del ser humano es que no es muy bueno en la mayoría, no podemos volar, no podemos ir muy profundo. A nosotros nos parece mucho 100 metros, pero para una ballena eso es nada, ¿no? 2000 metros bajan, ¿no? O las profundidades del mar. Pero bueno, nos adaptamos a muchos medios, ¿no? Que a priori son agresiones hacia nuestra vida, ¿no? Pero si se hace, como te decía, con conocimiento, con técnica y con seguridad, podemos ir muy profundo, ¿no? Entonces, fisiológicamente hablando, nuestro cerebro se adapta para conservar el oxígeno, para conservar la vida.
no para que tú hagas récords, pero nosotros utilizamos ese reflejo de inmersión, bradicardia, vasoconstricción periférica, migración de la sangre, contracción del bazo, adaptaciones que nos ayudan a poder ir más profundo. Luego ya a nivel, si lo llevamos a alto rendimiento, pues obviamente pues vamos al límite fisiológico, ¿no? Porque para poner en contexto también a la gente, ¿cuánto se tarda en bajar 120 metros? O sea, Pues llegar abajo unos 2 minutos y medio y subir otros 2 minutos más o menos. vale, 4 y medio yo creo que todos hemos hecho de pequeños en la piscina. en movimiento, ¿eh? Claro, claro. Estamos en movimiento. Por eso digo que yo creo que todos hemos hecho en la piscina la de bajar abajo, ¿no? Y aguanta, a ver cuánto aguanto. Y cuentas 1, 2, y aguantas a lo mejor 40 segundos y tu récord está en 45. Claro, estamos hablando de 4 minutos y pico en movimiento. Nosotros eso de parado, como hacías tú, hacemos 9, 10 minutos. Los pescadores del mundo hacen 11, 12 minutos de apnea. Pero es que es muy diferente lo que es la apnea deportiva a aguantar la respiración. Aguantar la respiración es como escalar sin cuerda, es trepar una pared. Voy a ver si subo esta pared, ¿no? Bueno. Hay un momento que o te cagas y bajas de escauto, o te caes y te matas. La escalada deportiva hay gente ahora mismo cayéndose y no se están matando porque hay seguridad, porque hay protocolos, porque hay sistema de parejas. Pues lo mismo pasa en la apnea deportiva. Eso que hacíamos era aguantar la respiración Y ya está. y ahí es donde pueden ocurrir los accidentes en realidad. Y en esas bajadas, ¿qué buscas? O sea, ¿por qué te decides a bajar 120 metros? ¿Es cuestión de ego, de récords, de...? Es progresivo. O sea, tú no bajas 120 si no has bajado 118, y 116, y 115, y 100, y 80. Te lleva la Durante los repetición. años. Durante los años tú has ido progresando. O sea, una persona que va al Everest no sube el día 1 al Everest. Ya sube al Matagalls cuando tenía 12 años, y luego, hostia, hace una expedición y sube un 4000, luego un 8000, luego, o sea, un 5000, y luego ha sido una adaptación a todos los niveles, técnica, mental, física, ¿no? Entonces ha ido progresando. Yo empecé bajando 20 o 30 metros como cualquiera, hacía pesca submarina y ahí fui progresando, me fui a vivir a Egipto, cada día iba mejor, iba más profundo, disfrutaba más de poder estar más profundo y llega un punto en el que hay un clic en el que dices, bueno, puedo ser bueno en esto, voy a entrenarlo, voy a ver hasta dónde puedo llegar. No es es un equilibrio, no, hay una parte de ego, de reconocimiento profesional, hay una parte de placer y pasión porque te encanta eso que estás haciendo. La apnea, si no te encanta, es muy difícil entrenarlo, porque ya de por sí cuando vas a alto nivel es duro, pues si además no te gusta, es terrible, ¿no? O sea, te tiene que gustar mucho. A mí me encanta la apnea profunda, me atrae la profundidad. Ahora bien, cuando estaba hablando ya de récords, te tienes que exigir, hay que hacer cierta disciplina y también es complejo a veces gestionar emocionalmente, porque en tu foro interno no solo el día del récord, los récords, sino todos los días de entreno dices, mañana un poco más, Sí. mañana un poco más que el día anterior, ¿no? Y en otros instintos de supervivencia que afloras te dice, ¿por qué lo haces? ¿Por qué te expones? Si lo más importante es la vida, no los récords, y más en un deporte minoritario, ¿no? Pero es tu forma de entender la vida también y de tu profesión, está todo mezclado. Típico vídeo, ¿no? Bajando, tocando la cuerda, porque tienes que tocarla, ir bajando, ir bajando, ir bajando, más profundo. Tú vas con... ¿Qué estás pensando? No, el descenso es más difícil bajar que subir. Es más difícil bajar que Claro, subir. técnicamente es más complejo, porque para ir a profundidad tienes que tener dos cosas. Uno, una buena biomecánica para poder consumir poco. Luego tienes que estar relajado para que el pulmón se comprima bien, porque si tú te tensas, el pulmón sufre, y entonces cuando la gente puede tener un edema pulmonar. Y tres, tienes que, no solo la parte mental previa a bajar, sino además técnicamente compensar los oídos es lo más difícil. Hay grandes apneístas que a partir de 80-100 metros tienen problemas de compensación, son muy buenos en piscina, pero en profundidad no pueden, o tienen edemas pulmonares, o enfermedades compresivas, o narcosis de profundidad. Hay muchos aspectos en la apnea profunda. Y cuando bajas estás muy, muy centrado en esos aspectos técnicos. Subir es algo mecánico, es aletear o tirar de un cabo, que eso se puede trabajar en una piscina. Mentalmente sí que pues ahí, o sea, no llego, puedes tener dudas, pero a nivel técnico es sencillo, porque hay gente que hace 300 metros en una piscina y subir de 120 no sería nada. Ahora, lo que les cuesta realmente es bajar a nivel adaptativo y a nivel técnico. Entonces, lo que pienso es yo, en moverme según las flotabilidades. Más flotabilidad, más potencia. Menos flotabilidad, reduzco la velocidad. Flotabilidad negativa, me dejo caer. Empezamos la caída libre, ya no me muevo. Ahí, compensar, técnicas de compensación profunda, que subimos aire a los pulmones a la boca,
lo gestionamos el aire para compensar. Entonces, muy técnico, entonces mi atención única está en eso, ¿no? Y ya hasta que llegas abajo, que llegamos al plato, cogen un testigo y ahí hay un juego, ¿no? De estoy muy profundo, estoy solo y no hay visibilidad, hay oscuridad, puede haber termoclinas frías, puede haber animales salvajes. Entonces, bueno, ahí puede entrar el instinto de supervivencia, pero estamos muy entrenados porque vamos repitiendo una y otra vez ese ejercicio. Claro. ¿Podrías explicar, Miguel, cómo es, primero, ese diálogo interno antes de hacer una inmersión? ¿Se dice Dios? Sí, se dice inmersión. Sí, sí, una inmersión. Una inmersión. Y luego también el de este que comentabas ahora de cuando estás abajo, lo que te dices. Porque entiendo que esto es una cosa que también tienes que trabajar. No solo la técnica, sino el diálogo interno, creo que es algo que tenéis que tener muy trabajado porque te puede joder. A nivel mental hay dos momentos complejos. Uno, antes de hacer algo. O sea, lo difícil cuando tú tienes un examen o una entrevista de trabajo o un reto deportivo o algo donde hay un reto vital, es antes de hacerlo. Cuando lo estás haciendo, generalmente ya estás metido en el proceso, ¿no? Entonces ahí es donde pueden saltar las dudas, donde puedes subir el ritmo cardíaco, puedes producir adrenalina, que es todo lo contrario que queremos en la apnea. En un partido de rugby puede salir adrenalínico, pero aquí no. Aquí tenemos que estar, por eso trabajamos la parte mental, para que independientemente del acto que vamos a hacer, el reto que vamos a hacer, más toda la expectativa que hay detrás, barcos, ruidos, cuentas atrás, todo esto, pues nosotros mantenernos ecuánimes, que eso es lo ideal y lo más complejo también en sí, ¿no? Pero eso es donde pueden haber más dudas, en el descenso en sí mismo, el previo al descenso. Un minuto, cuando dicen 1 minute, ahí, pues bueno, en un minuto me voy a ir más profundo que nadie ha ido en el mundo. Pues bueno, me ha tocado a mí hacer Claro, eso. pero y tienes que estar conectado con esos nervios tuyos internos y demás, pero a la vez con el mundo exterior, porque tienes que estar pendiente de que Bueno, yo pongo los oídos bajo el agua. Cuando pongo los oídos bajo el agua, oigo la cuenta atrás, pero oigo, en vez de 1 minute, oigo 1. Es como algo distorsionado, una especie de ensoñación. Yo estoy visualizando qué voy a hacer, cada movimiento, qué ejercicio, en cada momento. Entonces, bueno, lo oigo porque sé que tengo que bajar al momento que me digan, porque hay unos protocolos después del cero. Pero bueno, mi atención es movimiento, o cómo me mece el mar, la flotabilidad, la temperatura, la visualización. Y ya una vez acaba top time, pues doy el perdiñón y empiezo a descender, y ahí es la parte más técnica. Cuando llegas abajo, como decías, pues bueno, hay algunos momentos, no siempre son iguales, pero hay una especie, bueno, que hasta 120 metros, unido a un cabo, que te llevaría a la vida. Solo, porque no te acompaña. No hay nadie. Hay cámaras, a veces ponen luces, depende, pero bueno, entrenamientos ni hay cámaras, ni hay luces, nada, solo te acostumbras. De hecho, una luz, te molesta incluso. no, de hecho te acompaña alguna vez, ¿no? Mira, bueno, al menos hay una luz de una cámara que está aquí grabando, ¿no? Pero vamos, que estás acostumbrado a hacerlo solo. Pero ahí, bueno, pueden surgir, hay una conexión muy potente como en la inmensidad, porque ahí sigue habiendo profundidad, en la oscuridad en muchos casos, y hay una sensación como de ser muy pequeño en un sitio inmenso, ¿no? Pero de alguna manera conectado a la superficie, pero bueno, esa especie de conexión entre cuerpo, mente y la naturaleza. Hay muchas emociones, no solo una, entonces es difícil a veces de describirla. Entre ellas puede haber la duda también, ¿no? Es decir, bueno, ahora me toca subir la parte más dura a nivel físico, no a nivel técnico, porque ahí ya lactato, ganas de respirar, ya vas un poco cansado. Y luego, pues en el ascenso, como tienes 2 minutos y medio de aleteo o de tirar del cabo, te da tiempo a pensar durante 2 minutos de esta vez llegaré, no volveré a ver a mi madre, a mi hija. Ahí pueden entrar. Entonces, en la psicología deportiva trabajamos los cortafuegos. Aprender a cortar esos pensamientos negativos, mantenernos en lo que importa. Movimiento, velocidad, técnica, posición, eficiencia. Lo único que lleva a la superficie de forma segura. Y, por ejemplo, ¿cuál sería? O sea, Sí, ¿cómo son estos cortafuegos? A los cortafuegos es un concepto de ser consciente de un pensamiento negativo y cortarlo. Y mantener la concentración en lo único importante, que es lo que te va a llevar arriba, ¿no? Que es la parte técnica. Aleteo, velocidad, consumo. es que todo esto me parece súper interesante porque en vuestro caso lo lleváis al extremo porque es cuestión de vida o muerte, pero me suena algo que se puede aplicar Todo, en el día a día. todo.
¿Usas tú realmente técnicas? Sí, pero nosotros enseñamos a deportistas de todos los niveles. Un jugador de fútbol que va a tirar la copa, el penalti en la final de la Copa de Europa, puede tener miedo, puede estar, porque es normal, hay mucha presión, hay mucha gente mirando. Lo bueno que tiene es que a priori no se va a morir si lo falla. Podría a lo mejor alguien matarlo porque la genética, a lo mejor está loca, pero a priori no va a tener riesgo vital. Ahora bien, la parte psicológica puede afectar a la parte física y eso puede hacer que a lo mejor no tire el penalti. Entonces nosotros utilizamos la respiración como método para inducir a la relajación, bajar un poco las pulsaciones, la situación es compleja dentro de, ¿no?, un estadio lleno de gente y demás, por ponerte un ejemplo, pero puede utilizar una normoventilación para bajar el ritmo cardíaco, producir menos adrenalina, tener percepción de su entorno, la temperatura de la hierba, el aire que roza en la cara, los olores, los sonidos, o sea, todo eso le ayuda a mantener una concentración y a bajar un poco esos sistemas de alarma, porque al final es casi como si entrara un león a atacarte, te pones en modo protección y estrés, y eso es lo último que quieres para rendir, ¿no? Y la mayor forma, o sea, la mejor forma de controlar todos estos estresores, Miguel, sería la respiración, Sí. la más efectiva. Sí, o sea, o sea, si estás hiperventilando, hay que respirar la respiración. Si tienes que recuperar, la respiración es la herramienta. Si tienes que rendir mejor, la respiración es la herramienta. Si tienes que estar en una situación emocional, la respiración. Entonces, la respiración sería la base, aplicándola en diferentes métodos, dependiendo de las necesidades de recuperación, de rendimiento, de descanso, de terapia, de salud. Hay muchos. Claro, porque yo te iba a decir, hay que ser apneísta profesional para aprender a gestionar estas situaciones. Hay muchos. Claro, porque yo te iba a decir, hay que ser apneísta profesional para aprender a gestionar estas situaciones. No, transferimos. Claro, para nosotros eso es nuestra base, la respiración. Pero eso no significa que eso sea para todos. Pero sí que es verdad que es el gran olvidado en el alto rendimiento y en la salud. Porque en el alto rendimiento, ¿cuánta gente aprende a respirar de forma correcta? Se han hecho entrenamientos de entre 4 y 6 semanas en deportistas de alto nivel, y se ha visto que ha mejorado entre un 60 y un 80% la flexibilidad diafragmática, intercostal y pulmonar gracias a la fisioterapia respiratoria específica que hacemos en la apnea. Entonces eso significa que nunca la han entrenado. Y eso mejora no solo la parte emocional, sino la parte física del rendimiento al final, gasolina, el aire con oxígeno, ¿no? Y eso en la salud igual, ¿no? Enfermedades respiratorias, en la parte terapéutica, la parte emocional, o sea que hay muchas aplicaciones a la respiración. Ahora voy a decir una cosa que quizá parece una chorrada, pero ¿respiramos bien? Es una cosa que hemos hecho desde siempre, pero nadie nos ha enseñado a hacer. Claro, por eso respiramos mal. O sea, Lo respiramos hacemos mal. Sí, Genera. sí, claro, porque si lo hacemos de forma inconsciente, un delfín piensa cuando inspira y cuando exhala, pero nosotros estamos hablando ahora y no Sí, no estoy pensando. no estás pensando en respirar, lo haces de forma inconsciente. Ahora bien, cuando tomas conciencia sobre la respiración, aprendes las técnicas y lo mecanizas, lo puedes aplicar al día a día, pues si eres una persona estresada, si no descansas bien, si eres atleta, si eres enfermo, si buscas mejorar el rendimiento. O sea, depende de qué aplicación necesites, pues utilizarás la herramienta de la respiración. Y eso en el ámbito cotidiano, corporativo, empresarial o el que sea, ¿no? ¿Cómo puedo empezar a mejorar eso? Hablar de una práctica sencilla que pueda hacer todo el mundo, Miguel. La primera es aprender la respiración diafragmática, torácica y clavicular, que sea respiración completa, que te estés en el suelo, y aprender a disociar la respiración diafragmática, que es una coordinación entre la inspiración y el movimiento de sacar la barriga. De esa manera tensamos el diafragma y ganamos flexibilidad diafragmática. Al final el diafragma es un músculo que divide la parte torácica del abdominal, y cuanto más flexibilidad haya, como está unido a la pleura y la pleura del pulmón, cuanto más flexibilidad, más hincho van a ser los pulmones, que es la parte más ancha. O sea, ganamos volumen. La gente cuando le dice, coge aire, hace así, pero se
por fases, tensábamos el diafragma y llenamos mucho más base, tenemos mucho más volumen, que al final mejora la calidad de vida, el rendimiento deportivo o la aplicación que quieras darle. O sea, ese sería el inicio del aprendizaje de la respiración para coger volumen. O sea, nosotros nuestro objetivo es coger aire, llenar los pulmones al máximo posible. De hecho, lo que hacemos es llenamos completo y cuando ya estoy lleno, le meto más aire a presión. Pero para eso necesito flexibilidad pulmonar, intercostal y diafragmática, porque si no notaría mucha presión, incluso si sigo podría hacerme un neumotórax. O sea, que la gente ahora que nos escuche, que no se ponga a hacer carpas aquí a reventar, porque se pueden hacer daño. Pero eso se entrena. Pero eso, de ahí la fisioterapia respiratoria llevada al punto de la apnea. ¿Has tenido alguna experiencia mala? Sabemos que sí, te hago esta pregunta ya sabiendo la respuesta, pero ¿qué se siente cuando no todas las inversiones van bien? Cuando tienes una que subiendo, pues normalmente subiendo, dices, hoy sí, que quizá la llevo. No, eso no lo sabes. Cuando yo, si te refieres a mis pérdidas de conocimiento, no sé si tenía mucho conocimiento antes, pero el que tenía, yo he perdido 4 veces el conocimiento, un blackout que le llamamos de la apnea. En apnea profunda, cuando desciendes, no puedes tener un blackout, un síncope, porque aumenta la presión a medida que desciendes y aumenta la presión de parcial de oxígeno en sangre. Por lo tanto, tú no puedes perder, a ver, si estás entrenado en profundidad. Lo perderíamos, si acaso, en el ascenso, porque cae la presión total y disminuye la presión del parcial de oxígeno en sangre. Eso se llama síncope de aguas poco profundas en los últimos 10 metros generalmente. Normalmente cuando llega la gente a la superficie, ¿no? Porque cae a la mitad. Yo he perdido 4 veces en intentos de récord del mundo donde hay mucha más tensión, las condiciones son las del día. Yo he tenido pues desde intoxicaciones alimenticias hasta corrientes de profundidad, situaciones poco difíciles, donde si hay un poco más de consumo, pues cuando haces un intento de récord del mundo, puedes perder el conocimiento porque vas al límite, ¿no? Entonces, cuando pierdes el conocimiento en el ascenso, no hay nada que te diga. Con otros entrenamientos, tú puedes decir, bajar y decir, hostia, hoy con estas condiciones, bueno, ya estoy aquí, voy a apretar, pero puedes más o menos hacerlo, pero podrías no llegar. Pero bueno, para eso están los protocolos, los administrar seguridad, estamos adaptados al cabo, sonars, drones subacuáticos, sistema de contrapesos que nos llevan, o sea que sabemos lo que hacemos y si no llegamos a la superficie, tenemos un equipo que nos saca, ¿no? Entonces por eso estoy aquí, porque perdí el conocimiento, pero tenemos seguridad. Sí, pero choca. O sea, aparte es lo que has dicho que me ha gustado, que ahora lo he entendido, pero que normalmente ves que están a punto de llegar y Se justo ahí desvanecen. es cuando se desvanecen. Que también impacta ver cómo se desvanece una persona dentro del agua, porque no te caes. O sea, Claro, el cerebro busca sobrevivir. Entonces, a la que no percibe niveles bajos de oxígeno en sangre, que hay que apretar, no es aguantar la respiración, te va a respirar y ya pierde el conocimiento. Al contrario, esas ganas de respirar es exceso de CO2, hipercapnia, no falta de oxígeno. Luego tienes un pulso oxímetro, lo ves. Por eso tenemos mucho margen, por suerte, ¿no? Desde que tengo que respirar hasta que realmente perderemos el conocimiento. Pero bueno, impacta porque ves una persona que se desvanece y que está azul porque está hipóxico, pero en realidad lo que ha hecho el cerebro es apagar tu control motor. O sea, lo que quiere es, vale, sigues moviéndote, sigues consumiendo, ya no me queda oxígeno o me queda poco, te apago el control motor, conservo oxígeno para los órganos vitales, corazón, pulmón, cerebro, y Rezo para que alguien me ayude. claro, no sabes, si tú lo hicieras en el sofá, te despertarías por ti mismo, pero en el agua, si tienes la boca en agua, te ahogarías, porque no tienes asistencia. Es la diferencia entre la apnea y la pesca submarina. Los pescadores se ahogan porque nadie les asiste, no porque pierden el conocimiento y hay una falta de oxígeno en el cerebro. No. El cerebro adaptado, le ha apagado el control motor y así nadie te coge, es cosa tuya que estuvieras en el agua, ¿no? Pero eso te podría pasar en una bañera. O sea, cuando estás respirando en una bañera y pierdes el conocimiento, te ahogas. Así que en la apnea buscamos no llegar a ese límite y entrenarlo para que el límite se aleje de nosotros. Lo que pasa es que, bueno, pues influyen muchos factores, cómo estés ese día,
tu técnica, el consumo que has tenido en el buceo. Entonces, bueno, es todo progresivo. ¿Qué piensas cuando te sacan del agua y te despiertas? Como solo me ha pasado en los intentos del mundo, he pensado, mierda, no lo he conseguido. Sí, realmente. Hay dos sensaciones. Una de unos momentos de frustración de, hostia, yo he dedicado aquí todo esto y lo he entrenado siempre y siempre he estado bien, y justo ahora en el récord, pues imagínate, he perdido conocimiento. Tú te despiertas en la plataforma en un barco a los 30 segundos de haber perdido conocimiento, o sea, no estás ahí mucho rato. Al momento te despiertan, te ponen oxígeno o sin oxígeno, y te despiertas, tienes la gente aquí, un médico, y dices, yo estaba buceando y ahora ya no estoy buceando. ¿Qué le he dicho? Y luego hay la sensación de alivio también. ¿Por qué? Porque lo has intentado, porque hay una demanda mental complicada también. Yo tengo hijas. Cuando nació mi primera hija, o antes de que naciera mi primera hija, y estaba yo en Bali intentando un récord del mundo, mi instinto me pedía que sobreviviera a esa situación para conocer a mi hija. Porque yo quería hacer el récord, pero también quería conocer a mi hija. Y entonces dije, bueno, pues voy a hacerlo, pero siempre con esa parte de echar un freno, de ser cauto, porque quería sobrevivirlo, lo cual no es lo ideal. Tú no puedes tener esos frenos mentales cuando te enfrentas a una situación donde tienes que darlo todo. Entonces, bueno, ese es el juego. Pero, bueno, pues la sensación de alivio es, bueno, pero estoy vivo. No lo he conseguido, pero estoy vivo, ¿no? Que al final es lo más importante también. Correcto. Algún día, o sea, claro, llevas el cerebro, el cuerpo al límite. Como pasa, sí que sé que pasan los alpinistas, en algunos alpinistas, que tienen alucinaciones cuando están en mucha altitud. ¿Te ha pasado algo Sí, así? en profundidad, digamos, narcosis de profundidad. El nitrógeno en sangre, o sea, en el aire hay 21% de oxígeno y un 79% de nitrógeno. Ese nitrógeno, cuando descendemos, el que está en nuestros pulmones, se satura en sangre, y eso puede dar cierta sensación de, bueno, le llama la borrachera a las profundidades, ¿no? De falta de rigor, que puede llegar incluso a algún tipo de alucinación, más dependiendo de tu estado emocional, ¿no? Sobre todo si tienes, pues lo que sé, si estás inseguro, tienes algo de miedo, pues a lo mejor se acrecenta un poco eso, ¿no? Yo, por suerte, a los inicios de temporada tenía a partir de 90, 100 metros, algún día esa sensación de embotellamiento, como si te tomas 2 cervezas y más, estoy bien, pero... Voy piripi, ¿no? Hace como voy piripi. Correcto. Pero mantienes el rigor, la psicomotricidad, estás bien. Y a los 2, 3 días de esos buceos ya desaparecía. Pero yo he tenido amigos que flipan en colores. A ver. Como si se hubieran drogado. No tanto, quizá, sí, puede ser que puedan tener alguna sensación, pero sobre todo, pues incluso partes del buceo que no recuerdan. Como lagunas mentales. Y se desaparecen. Yo, por suerte, no, porque me gusta recordarte lo que hago. Y muchas veces le digo a amigos, tía, pero estáis muy locos también, porque si yo buceara siempre sin recordar lo que he hecho, a lo mejor me están dando los recuerdos porque no estoy vivo, ¿no? Ya sabes, es raro, pero bueno, es que normalmente te adaptas igual que a la altitud te podrías adaptar si te expones. Yo te quiero preguntar, ya que estamos acabando, de una persona normal y corriente, no digo que tú no seas normal, pero una persona que no ha hecho nunca apnea, Sí. si se quiere iniciar, ¿cómo sería una primera clase o un primer día o un primer...? Bueno, normalmente el primero les enseñamos, como te decía, conocimiento fisiológico. La ignorancia genera inseguridad, y la inseguridad hace que tú bajes el rendimiento. O sea, si tú coges un Ferrari y vas a 300 y viene una curva, como somos ignorantes, la mayoría frenamos y echamos el freno porque decimos, hostia, a ver si me voy a matar. Pues un profesional tiene la técnica, el conocimiento para poder coger una curva a mucha velocidad, ¿no? Pues esto igual, necesito darte fisiología, entender qué va a ocurrir, que tú entiendas qué va a ocurrir cuando aguantemos la respiración. Luego pasamos a la técnica, ¿vale? Cómo se respira, lo que os he explicado antes, inducir la relajación de la respiración y coger volumen. O sea, un poco consumo y mucho aire para poder aguantar el máximo tiempo. Y luego la primera aproximación es en una piscina. Agua caliente, relajación, watsu, apneas estáticas. Porque si te meto al mar de primeras, hostia, el mar se mueve, es profundo, está más frío, Da más cosas. la gente se marea, la compensación. Entonces, bueno, empezamos en el agua, en una piscina. Y lo vamos evolucionando. El día siguiente, pues ya sí que salimos al mar, las primeras son descenso tirando de un cabo, vas bajando los primeros metros, un instructor al lado tuyo, corrigiendo técnica para que bajes el consumo y para tú sientas la seguridad de que está contigo.
y eso después de 2 horas en el agua, hostia, bajabas 5 y ya estás bajando 20 o 30 metros en la primera sesión. Luego a la tarde íbamos a la piscina y enseñamos a aletear correctamente. Flotabilidad neutra, biomecánica, amplitud, velocidad, ritmo, todo eso para pulir detalles de aleteo que seguramente pues nunca nadie te ha deseado. Y luego ya le metemos otra sesión de profundidad, donde metemos aleteo, golpe riñón, compensación más veloz, seguridad, rescate, coger un compañero, subirlo, o sea, Porque tú te dedicas a hacer cursos. sí. ¿Cuántos días crees que dices, ostras, yo te recomiendo, si empiezas, porque yo qué sé, me invento ahora, pero un día se te queda corto, porque aprenderías solo tal, una semana, perfecto. No, ¿Cuántos? no, los cursos normalmente son de 3 días. Empezamos el viernes por la tarde y acabamos los domingos, porque la gente es cuando tiene vacaciones y tenemos que adaptarnos. Si le pongo una semana, la gente o eres muy flipado. Por ejemplo, yo tengo escuelas en Egipto, en Canarias, y ahí sí que hacemos camps de profundidad de 5 o 6 días. Generalmente es que hay gente que ya dice, había hecho un curso y quiero evolucionarlo un poco, ¿no? La primera aproximación, esos son 2 3 días. Normalmente vamos a la localización donde hacemos los cursos, entonces la gente pues no tiene que buscar un alojamiento, sino que es cerca de su casa. Em, y hacemos algunos seminarios que aquí, por ejemplo, en Barcelona, de 5 o 6 horas, de una tarde a un viernes o un sábado por la mañana, que es un poco más el aspecto terapéutico, o sea, la respiración, la relajación, flexibilidad pulmonar, apnea estática, Watson, en una piscina, en un spa, agua caliente. Y ahí mucha gente dice, vale, me ha gustado, quiero hacer el siguiente paso, que sería pues ya meterle mar, meterle piscina, aleteo más técnico. Pero hay gente que le encanta el mar, como el que le encanta el buceo y quiere aprender la apnea, y hay otros que dicen, no, no, yo lo que quiero es la parte de relax, respiración, relajación, estrés continuado, y la apnea es una buena herramienta. Entonces no le interesa 3 días, le interesa 6 horas de aprender a hacer eso, ¿no? Entonces, bueno, intentamos hacer cursos, productos, dependiendo de tus necesidades. Porque, Miguel, entiendo que todo el mundo que viene a hacer seminarios, cursos contigo, no se quiere dedicar a la apnea profesionalmente. ¿Qué beneficios obtiene la gente que...? Para poner un ejemplo, Dani Carvajal, Chicharito. Sí, bueno, estos se puede entender que tienen beneficios en su rendimiento, pero una gente normal, Trabajador. sí, una persona Pues, normal. a ver, nosotros cuando hacemos seminarios hay desde seminarios de alto rendimiento donde buscamos y donde la gente vienen pues deportistas, entrenadores, fisios, gente que dice, bueno, quiero este conocimiento para entender lo que sería el entrenamiento hipoventilatorio, ¿no? Y cómo el entrenamiento de hipoxia, de hipercapnia les puede ayudar a mejorar el rendimiento de ellos o de sus atletas. Entonces ya lo enfocamos un poco en ese ámbito. Luego tenemos esos seminarios más de terapéutico, que es para cualquiera, una persona estresada, un directivo, una persona que no respira bien, que no descansa bien y que puede utilizar la apnea como herramienta. Entonces ya no lo hacemos entrenamiento hipoventilatorio de mejorar el rendimiento, sino más algo de terapéutico para la cotidianidad. Y luego, pues obviamente, salud, enfermos de respiración, gente que tiene falta de flexibilidad pulmonar porque tienen enfermedades o se movilizan poco. Y luego, pues como decías, pues deportistas de alto nivel que buscamos no solo en el rendimiento del entrenamiento ventilatorio que lo hacemos con fisiólogos, con Adrián Castillo, con Fran Desís, con gente experta en esto, y también la apnea como herramienta de gestión emocional. O sea que une la parte física y la parte mental, ¿no? Yo para acabar, si alguien de aquí quiere empezar en la apnea y quiere empezar contigo, porque dices, "Ostras, mira, este chavalito, Me ha generado curiosidad. de 25 años me ha caído bien, quiero empezar, ¿dónde te puede encontrar? ¿Puede acceder? Sí, bueno, mi web, miguellozano.com, en Instagram, en Facebook, en todas estas plataformas se puede encontrar sin ningún problema. Damos cursos en toda la península, de junio a octubre, pues cada semana vamos a una población, Barcelona, Mataró, Tossa, Cap de Creus, Bilbao, Málaga, hay muchas localizaciones, eso está todo en mi página web. Y bueno, yo les diría que no dejen este mundo sin probarlo. La apnea es muy potente, es algo increíble. Hay mucha gente que les cambia la vida y que les ayuda. Hay gente que nunca se habían relajado tanto. O sea, tú imagínate, agua caliente, respirando relajado, te hacen un masaje acuático, coges aire, te evades, algo introspectivo.
aprendes a reeducarte posturalmente para las tensiones, o sea, es algo muy, muy, muy terapéutico. Y luego ya, el que quiera, le metemos profundidad, le metemos compensación, y si les encanta y se quieren dedicar, pues se hacen instructores, entrenan, compiten, y pueden hacer una profesión como sería instructor de buceo, de viajar por el mundo, pues lo mismo con la apnea. Suena bien. Nosotros nos comprometemos algún día probarlo, espero que dentro de poco, porque de verdad que nos llama mucho, nos llama. Cuando Miguel nos avise, va. Sí, Yo justo también Miguel nos que- contó de ti, ya dijimos, esto tenemos que hablar con él como sea, y tuvimos la suerte que, mira, que encajó todo, Claro. y lo Yo creo que se encantará, porque además lo primero que tenéis es la curiosidad, que eso es lo primero y lo más importante. Y luego la apnea es muy, muy agradecida, en el sentido de que ¿cuánto tardas en subirte en la tabla de surf? Un tiempo, ¿no? Tienes que estar ahí dándole. La apnea es fisiología y a priori sois mamíferos, ¿no? Sí, sí. Te pinta. principio sí. Sí, entonces tenéis esas adaptaciones, solo os falta el conocimiento, la técnica de la seguridad. Y como ese es nuestro trabajo, lo proveemos y se adapta uno rápido. En una primera sesión la gente aguanta 2, 3, 4, 5 minutos de apnea, baja 20, 30 metros de profundidad. Ya lo tenían en ellos, fisiológicamente hablando, simplemente no sabían cómo hacerlo, ¿no? Y si lo sabían, que no creo, como les da miedo tener un accidente, echan para atrás, siempre. Entonces, con nosotros, con profesionales, tú puedes permitirte avanzar. Vale. Pues bueno, Así que Miguel, nada. Muchísimas gracias No, hombre, por placer. aquí una charla. A la gente que le dé like, que se suscriba y decir si queréis otra vez a Miguel aquí, porque lo liamos y lo traemos otra vez, que nos han quedado preguntas por hacer y te podemos liar fácil, Sin problema, a ver si buscamos un entorno Exacto. más de la naturaleza. Correcto, me encantaría. Gracias, Miguel. gracias. Fantasía.